Muchísimas gracias por seguir con nosotros porque esto es Hablando en Serio. Vamos a tener la grata presencia de la abogada de la Fundación Una Brisa de Esperanza. Ella es Carmen Arizpe. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación y gracias por el honor de hacerme esta entrevista y también saludo a todos los oyentes del día de hoy. También está con nosotros Aide Choque. ¿Cómo está, doctora Carmen Arizpe? Bienvenida acá a Hablando en Serio, justamente para hablar acerca de esta temática, esta de ley que está tratándose justamente, la ley Brisa. Doctora, siendo puntuales justamente, ¿cuáles van a ser estos beneficios que esta ley va a estar aportando dentro de la sociedad boliviana? Muchísimas gracias por la pregunta. Es importante empezar clarificando que el Estado boliviano ha sido sentenciado en noviembre de la gestión 2022 por haber vulnerado los derechos fundamentales de una víctima y sobreviviente de violencia sexual, que es Brisa de Angulo. A partir de esta sentencia constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado al Estado boliviano poder adecuar su normativa legal y poder brindar mayor protección a víctimas de violencia sexual. En ese entendido, en la anterior legislatura se ha presentado la propuesta de ley 010/2324, que la misma ya ha sido aprobada en la Cámara de Senadores. Al presente, esta ley ha sido repuesta por la diputada Andrea Vallivian para que pueda dar prosecución y pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados, y es en esta fase en la que se encuentra en este momento. Esta ley es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lastimosamente por día entran 30 denuncias de casos de niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual al Ministerio Público, según datos de la Coordinadora de la Mujer, que ha realizado una investigación. Y estos son los casos que se animan a denunciar, que existe un mayor porcentaje de niñas que no hacen la denuncia. Entonces, esta gran pandemia de casos de violencia sexual, porque Bolivia es uno de los países que tiene el más alto índice de violencia, hace que el Estado deba, poner atención a esta situación, y uno de los principales mandatos es esto de adecuar sus normas. Entonces, ¿qué se está poniendo en esta ley 010? Conocida ahora como ley Brisa, y que está generando mucha polémica? Uno de ellos es que se elimine el delito de estupro. En muchísimos países de Sudamérica ya se ha eliminado este tipo penal, y a Bolivia ya se le ha hecho varias recomendaciones, inclusive mucho antes de la sentencia Angulo Lozada versus Bolivia, que debe eliminar este tipo penal porque es un tipo penal discriminatorio especialmente para las adolescentes. ¿Por qué? Porque minimiza un hecho de violencia sexual, y hechos de violación que suceden con las adolescentes bajo las figuras de seducción y engaño son tipificadas y se les dan unas sanciones mínimas. Y esto ha generado inclusive que muchos casos de violación, algunos jueces modifiquen los tipos penales y sancionen por lo que es el delito de abuso sexual. Entonces, este tipo penal es discriminatorio para la mujer, porque ningún adulto debe tener relaciones sexuales con menores de edad. Entonces, y eso es lo que se quiere garantizar, y se tiene que eliminar este tipo penal. Y al eliminar este tipo penal no significa que ya no van a tener esa sanción, significa que estos hechos de adultos con menores de edad se va a tipificar como un delito de violación infante, niño, niña, adolescente, que es el verdadero nombre que se le debe dar a este tipo de actos que, a través de las asimetrías de poder, adultos quieren mantener relaciones sexuales con menores de edad. Otro aspecto muy importante de esta ley es que se está solicitando la tipificación del delito de violencia sexual incestuosa.
En la institución nosotros ya hemos atendido más de 2.600 casos y de estos 2.600 casos, más del 85% son personas cercanas a la víctima y un 75% son su propia familia. ¿Qué nos muestra esto? Que la mayor cantidad de agresiones sexuales están ocurriendo dentro de las familias, que es el lugar donde debería protegerse y cuidarse a nuestras niñeces. Sin embargo, en este lugar es que se están vulnerando estos sus derechos y queremos que se incluya como un tipo penal específico, porque de esta manera se va a poder visibilizar la cantidad de casos que existen en Bolivia y el Estado va a tener que generar políticas públicas para proteger en estos espacios a la niñez. Como antes no se tenía una tipificación del delito de feminicidio y ocurrían casos de asesinatos a mujeres y nadie visibilizaba esta problemática. Desde que se tipificó el delito de feminicidio, se pudo ver la grave situación de las mujeres y las muertes de las mujeres en manos de sus maridos que son asesinadas o de sus parejas convivientes, qué sé yo. Entonces, eso es lo que queremos, que se visibilice esta grave problemática y la única forma de visibilizar es que existe un tipo penal y que se pueda posteriormente obtener estadísticas de esta situación. Otro pilar fundamental que se está solicitando en esta ley es la modificación de la redacción del tipo penal de violación. Actualmente, para acreditar la existencia de una violación, la víctima tiene que demostrar que hubo utilización de fuerza física, de violencia psicológica, que la víctima resistió ante un hecho de violencia sexual. Cuando lo que la ciencia nos muestra es que cuando una persona está frente a un evento traumático grave, lo que hace el cerebro como mecanismo de defensa es generar bastante adrenalina y eso hace que las personas queden paralizadas y en la mayoría de los casos se puede advertir que las víctimas no reaccionan porque ninguna mujer está preparada para sufrir un ataque sexual. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita este tipo penal de alguna manera está violando los derechos humanos y los estándares internacionales porque su eje central debe ser el consentimiento. Si esta víctima dio o no dio su consentimiento para este acto sexual. Y para eso también en la norma, en este proyecto de ley, se está poniendo un artículo donde se está esclareciendo un concepto de lo que es el consentimiento. Cuáles son los vicios de este consentimiento y cuándo este consentimiento no es válido. Esto va a permitir a los juzgadores tener mayor claridad en la norma y no dejar a interpretaciones antojadizas de algunos jueces y que minimizan estos hechos o que cambian tipos penales, sino que se va a contar con una claridad en la norma donde se va a poder unificar criterios y se va a poder brindar mayor acceso a las víctimas si se aprueba esta ley en las condiciones en las que se ha propuesto, porque la misma ha sido trabajada por expertas proyectistas a nivel nacional e internacional que tienen muchísima especialización en el manejo de estos casos de violencia sexual. Otro punto y otro pilar fundamental que se está impulsando en este proyecto de ley es el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos. La imprescriptibilidad en casos de violencia sexual es también algo fundamental porque demora meses y muchísimas veces años, décadas en romper el silencio y algunas nunca lo hacen. Y el limitarles por un tiempo esta posibilidad de hacer la denuncia es dejar en impunidad un caso. Por eso es que es tan importante contar con la imprescriptibilidad para que niñas, niños y adolescentes o personas que han sido vejadas cuando eran niños, niñas, adolescentes puedan tener la posibilidad de tener este acceso a la justicia. No se las puede limitar en un tiempo. La Constitución Política del Estado ha reconocido en Bolivia que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Existe un auto supremo de la gestión 2010 que también ha reconocido que los delitos de violencia sexual son considerados como una forma de tortura
y que por lo tanto no pueden prescribir en el tiempo. La ley 1443, que es una ley que ya en las anteriores gestiones ha sido aprobada, también ya ha declarado la imprescriptibilidad de la pena en delitos de violencia sexual contra las niñeces. Sin embargo, ahora se está generando una polémica muy grande de algo que ya estaba establecido en Bolivia. Lo único que se está haciendo es formalizar algo que ya se tenía en autos supremos, sentencias constitucionales y sobre todo en los estándares internacionales que son parte del bloque de constitucionalidad y que conforman parte de este bloque de constitucionalidad y que tienen cumplimiento obligatorio en nuestro país porque Bolivia ha suscrito y ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Arizpe, es muy bueno el planteamiento y también el argumento para que pueda lograrse implementar esta ley Brisa. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley 348 y la ley Brisa que se intenta implementar en nuestro país? Por favor, háblenos de esto. Bueno, la ley 348 es una ley también de mucha avanzada. Realmente esta ley está en vigencia desde la gestión 2013 y ha sido a partir de una lucha muy similar a esta de muchas mujeres que sufrían situaciones de violencia sexual y antes ni siquiera se reconocía como un delito, y las sanciones que se daba con la 1674 eran sanciones más de trabajos comunitarios y se seguía y se continuaba maltratando a las mujeres y los agresores no tenían ningún tipo de sanción. Entonces ha sido una lucha, una movilización de las mujeres y se ha logrado la tipificación de los delitos que abarca muchos tipos penales, no solamente está relacionado a violencia sexual, está lo que son todos los tipos penales de violencia contra las mujeres, la violencia física, psicológica, económica y otros tipos penales. La ley Brisa o la ley 010-2324 es específicamente de violencia sexual de niños, niñas, adolescentes, bueno, y la adecuación de los tipos penales, ¿no? Y es específico en violencia sexual. En cambio, la ley 348 abarca todos los tipos penales de violencia contra las mujeres. Y ojo, no solo contra las mujeres, sino también los hombres pueden hacer las denuncias por violencia cuando ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que no ha dejado avanzar y aprobar esta ley, doctora? Coméntenos. Bueno, lo que está impidiendo el aprobar esta ley es que lastimosamente están surgiendo grupos que no están informados del contenido de la propuesta de esta ley y están desinformando a la población, están utilizando a muchas personas para querer trancar esta ley, cuando además es una ley que va a ir a proteger a todos los niños. Yo creo que ningún ser humano aquí en Bolivia se opondría si viera el contenido de esta ley y viera que el único propósito es la protección de la violencia sexual a las niñeces. Entonces, lo más grave es que se están oponiendo sin conocer la ley, están desinformando, sacando videos totalmente desinformando a la población, sin haberse dado la tarea de revisar cuál es el contenido de esta ley. Y hemos hecho varias mesas técnicas con expertas en la materia y han participado también de estos grupos antiderechos que están en contra de la ley 348, y ellos también han hecho sugerencias, se han implementado las sugerencias de ellos. Sin embargo, posteriormente a salir de las mesas técnicas han seguido con su campaña de oposición. Consideramos que esto es una ley que va a proteger a las niñeces y que eso es lo que se quiere y eso es lo que quiere Bolivia, que estos altos índices de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes realmente disminuyen. Y si no hacemos nada y si esta ley queda truncada, vamos a continuar en la misma situación en la que nos encontramos ahora. Así es, doctora Arizpe, pues esta ley, como usted también lo ha mencionado, ha causado bastante polémica y es por eso que nosotros también tenemos la siguiente nota con diferentes acepciones respecto a esta ley. La presentamos y le pido también que usted le preste atención.
Si la ley 348 no ha podido solucionar o disminuir la violencia de feminicidio o violencia contra las mujeres, ¿creen que esta ley Brisa va a solucionar el problema? No lo va a solucionar. Y les digo, esta ley deberían archivarlo, la ley Brisa. Creemos que es importante que la población pueda conocer los detalles de esta ley, porque hemos visto muchas opiniones divididas en redes sociales, pero decirles que en ningún momento la Asamblea Legislativa hay una responsabilidad de los parlamentarios es poder tratar una ley que vaya a afectar a algún sector o vaya a vulnerar algún derecho. Así que se está en un proceso de socialización de este proyecto de ley que yo creo que en un par de meses todavía va a ser concluida para ser tratado. Tiene connotaciones muy contradictorias porque vamos a ir en una situación señalada peor que la 348. Si con la 348 tenemos nuestras observaciones porque no tiene las facultades necesarias, probatorias, que puedan dar con la verdad histórica de los hechos. Imagínense acá, a solo señalamiento, a solo denuncia, es que van a tomarla y van a enjuiciarla. Bueno, doctor, estuvimos viendo diferentes opiniones, tanto de activistas, diputadas también. De forma breve, por favor, Carmen, ¿cuál es su posición respecto a esto? Estamos cambiando y estamos modificando los tipos penales de la ley sustantiva, que son solamente los tipos penales. No se está modificando lo que es el procedimiento penal. El procedimiento penal sigue el mismo. No se está modificando la Constitución Política del Estado, que es que habla sobre la presunción de inocencia y los derechos que tienen también los denunciados. Entonces, estamos desinformando a la población. Lo que se está modificando solamente es la redacción de los tipos penales para darle mayor claridad al juzgador y que pueda aplicar de forma correcta la ley. El procedimiento va a seguir el mismo, van a seguir las 4 fases del proceso, la etapa preliminar, donde la víctima, además la carga de la prueba para acreditar un hecho de violencia sexual es para el Ministerio Público y la víctima. Entonces se tiene la etapa preliminar, se tiene una etapa preparatoria de 6 meses, donde se va a acumular todas las pruebas, tanto la parte de la víctima como también el imputado tiene esos 6 meses para acumular todas las pruebas que demuestren esa inocencia. Entonces no estamos modificando el procedimiento y obviamente la decisión de todo, después de haberse acumulado todas las pruebas, se va a poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional y la decisión después de analizar y haber sido judicializadas todas las pruebas es de esta autoridad. ¿Se ha generado este convencimiento o no ha generado este convencimiento en él? Entonces no se está cambiando este procedimiento. Momento para ir a nuestro cuadro de fe, para hablar y también de recibir esa iluminación divina. Aide, por favor, ayúdenos a leer, después ya entramos a la parte final. Aguárdenos un momento más, doctora, por favor. Así es, acá en Hablando en Serio estamos con nuestro cuadro de fe, con nuestro minuto de fe, y esto nos dice de la siguiente forma: y aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahí estamos con Isaías 1:17. Es muy importante estas palabras, tomar en cuenta y analizar, reflejar y al mismo tiempo dejarnos llevar por el camino de la vida. Te agradecemos, doctora, por haber hablado de este tema muy importante que está causando polémica en nuestro país. Aide, es el momento para irnos, porque la verdad nos gustaría hablar un poco más, pero el tiempo es lo que nos aprieta muchas veces. Carmen, muchas gracias por estar justamente junto a nosotros con esta entrevista. Y bueno, de esta forma nosotros hemos llegado a la parte final también acá en Hablando en Serio, un encuentro con la verdad, tratando acerca de esa temática que es de vital importancia para la sociedad en conjunto, hablando acerca de la ley Brisa. Hemos podido descomponerla en cierta forma, padre, pero nosotros hemos llegado a la parte final. El reencuentro será en una siguiente entrega. Muy buenas noches a todos ustedes, usted también, padre, buenas noches. Buenas noches, Aide, y muy buenas noches a todos ustedes. Continúe con nuestras programaciones porque esto no acaba. Esto es Hablando en Serio, un encuentro con la verdad. Buenas noches, permiso.